quiero a mi hijo. Renuncia a la pelea y ya vas a ver cómo tu mujercita te deja hoy mismo. Mi amor por ti se acabó. Espera, no te vayas así. ¡Cuidado! Patricia está tirada en el suelo, señora. Tranquila, Patricia. Todo va a estar bien. Aquí estoy, hijita. Ya le hablé a nuestro doctor. Vamos a hacer una tregua tú y yo. Recemos. Juntas. Por mi hija. Por mi nieto. Me llaman marido en alquiler. ¿Y mi bebé? ¿Él está bien? ¿Algo malo le pasó a Patricia? Reinaldo, mi amor, mi amor. ¿Cómo está Patricia? Mi amor, qué bueno que llegaste. Pero dime cómo está ella. Ay, cariño, al parecer, ella está muy bien. Pero el bebé... Ay, no, no te atrevas, porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿me escuchaste? Yo tengo esperanza. Y mucha. Sí, en que ella pierda el bebé, ¿no es así? En eso es que tienes esperanza. Tú solo quieres ese nieto solo para inmiscuirte en mi familia. Tú te crees mucho, ¿no? Ya estoy harta. Estoy harta de ti. ¿Te crees? Tranquilas. Hace un momento estaban rezando juntas y ahora quieren golpearse. ¿Qué les pasa? Mi amor, es que yo estoy muy, muy asustada. Ay, abrázame, mi amor, abrázame muy fuerte, muy fuerte. Ay, mi amor, ¿hay algo que podamos hacer? Dímelo. Sí, esperar y tener paciencia. Eso. ¿Pero qué dices, Amalia? De nada sirve que insistas. Se terminó y no hay vuelta atrás. No, espera. Sin ti mi vida se queda en una completa oscuridad. Estoy viviendo un infierno, Amalia. Yo tampoco estoy feliz de que nos hayamos separado. Pero me mantengo firme en lo que dije. No puedo dejar a un lado mis principios. ¿Pero de qué principios me estás hablando? Tú me amabas. Decías que querías estar toda la vida conmigo y ahora... No puedo estar con una persona que ha cometido tantos errores. No, errores no. Crímenes. Yo solamente quería que tuviéramos lo mejor. Quería darte todo lo que tú te mereces. No me uses como excusa. Yo nunca te pedí nada. Solo tu amor. Ahora tienes que ir a la policía y confesar todo lo que hiciste. Pero si hago eso me meten preso, Amalia. Pues si así tiene que ser, que así sea. Ahí vas a pagar por tus errores y te vas a redimir. Es la única forma de merecerme otra vez. No, Amalia. Amalia, espérame. Amalia, no. Amalia, por favor, no te vayas, Amalia. No te vayas, Amalia, no te vayas, por favor. Ay, una historia de amor tan bonita. Parecía un cuento de hadas para que termine así. Pobre mi sobrina. Estoy totalmente consternado. Yo también. No voy a ir al hospital. No tengo cómo ayudar. Solo voy a terminar estorbando. Voy a estar en mi habitación, ¿ok? Por si necesitan algo. La historia de amor de él con doña Esther también era lindísima. Pues sí, Rosario, pero como todo en esta vida se acaba. ¿Qué se le va a hacer? Ay, ¿por qué no? Yo creo que lo mejor es ir al hospital. No, espérate. No vas a poder ver a Patricia. Tampoco puedes hacer absolutamente nada por ella. Es mejor que nos esperemos aquí, hombre, tranquilo. Amalia, ¿tienes noticias? Sí.
Mamá me llamó y me dijo que en cuanto sepa algo vuelve a llamar. También me dijo que no vayas. Los papás de Patricia están allá y tu presencia solo podría alterar más los ánimos. ¿Ves? Te estoy diciendo. Es mejor que nos esperemos aquí a que doña Griselda nos dé noticias, ¿ok? No, yo no voy a aguantar, Daniel. Tengo que hacer algo. Hello. Hola. Tengo a la señorita Marcela en el gate. Pero no dejan descansar. ¿Ella quiere hablar conmigo? Uy, señor, está ahí tan plantada en la sala que ni un viento huracanado la arranca. Qué mujer tan inoportuna, qué bárbaro. ¿Le dijiste que estaba aquí, Elsa? No, pues ni fue necesario, señor. O sea, ella vicentió su carro ahí. Mi estimado, ya la conoce, ¿no? Mi estimado, apreciado, bien formado. Digo, bien informado, ¿verdad? Porque le vengo a informar que ya dice que es urgente. Dile que suba. Ya, la atiendo. Dile que tengo prisa, por favor, ¿sí? Sí. Por favor. Oiga, ¿me permite tomarle una foto rápido para enseñárselas a mis amigas? Elsa, por favor, ándale. ¿Qué foto ni qué nada? ¿Qué foto? ¡Ay, doña Esther! Tanto tiempo que no la veía, Dios mío, ya la extrañaba. ¡Ay, no, mi amor! ¡Ay, qué alegría! Hola. ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Cómo estás? Maravillosamente bien. Cuéntame, porque ¿qué crees? Es que no me aguanto más. Quiero gritárselo a todo el mundo. Dime. Estoy embarazada. ¿En serio? ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! ¡Ay, Román, que me gusta! ¡Ay, Dios mío, qué emoción! ¡Felicitaciones, mi amiga! Gracias. ¡Ay, Dios mío, felicitaciones! ¡Qué bello! Y bueno, es que de verdad la felicidad es tan grande que siento que voy a explotar. No me cabe, no. Quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Quieres ver al señor Juan Pablo? Sí. Te acompaño. Gracias. Por favor. Muy despacito en la escalera. ¿Quién es tu tía Rosario? Tu tía Rosario. Es que no entiendo por qué te gusta dificultar tanto las cosas, Juan Pablo. Marcela, ya te dije 1000 veces que no vengas aquí. ¿Y cuál sería la razón? A ver, dame una razón, Juan Pablo. Tú me demostraste que a ti también te gustaba estar conmigo. No. Esther sospecha que yo la engañé contigo. A ver, Juan Pablo, Esther no solamente sospecha, Esther lo sabe. No me digas que todavía tienes la esperanza de volver con ella, por Dios. Mira, todo puede pasar mañana. El tratamiento de la doctora puede salir mal. ¿Quién sabe? Todo puede pasar. Mira, es que de verdad, Juan Pablo... Esther, felicidades por tu embarazo, ¿eh? ¿Qué? Nos vemos en la próxima consulta, Yami. Todo va bien. Gracias, doctora. Bye, Glorita. Bye, linda. Chao. Esas caritas las conozco. ¿Qué están tramando? Una conspiración a la dieta. Sí. ¿Solo por hoy vamos a ir a comer? ¡Pizza! No puedo. Me atrasé en las citas, pero vayan tranquilas, vayan las dos. Ay, no, doctora, yo me quedo con usted. No lo voy a permitir. Vayan, por favor, a comer pizza. Entonces, ¿vamos? Ya venimos. Bye. Pamela, Glenda, caballeros, sigan, por favor. Gracias. Adelante. ¿Se puede saber cómo es que tú sabes que yo... Ay, la suerte, querida. La suerte siempre me acompaña. Justamente estaba yo reunida con la doctora cuando llamaste para preguntar el resultado de tu prueba. ¡Felicidades! Uy. ¿Es verdad, Esther? Hubiera preferido ser yo la que te diera la noticia. Por eso vine. Pero me doy cuenta que tienes a esta, que sabe tanto de mi vida. Ay, no me diga que el señor Juan Pablo no le dijo nada. Salí antes de que él pudiera decir algo.
Está allá arriba. Está muy bien acompañado. ¡Ay, ya llegó la reina del Nilo! No, la que llegó fue la señorita Marcela. Y pues don Juan Pablo le dijo que subiera. ¡Ay, mujerzuela! ¡Maldita! Ay, disculpe, doña Esther. Por favor, tome asiento, ¿sí? Venga. No, no, Ro, estoy bien. Lo que quiero en realidad es irme. Toma. Son unos tacos que yo traía para compartir con Juan Pablo, pero que los disfruten. Perra mujerzuela. Eso no se le hace a una dama. Y mucho menos está esperando un bebé. No, espera. No te puedo dejar salir así, por favor, Juan Pablo, ¿no? Marcela, no me obligues a usar mi fuerza para quitarte de mi camino. No, pero es que ¿a dónde vas? Por favor, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Le vas a ir a felicitar? ¿O le vas a ir a preguntar que si quiere ponerle nombre a la niña o al niño? Tú no puedes... Lo que yo haga es mi problema. Tu presencia me incomoda, así que lárgate, por favor. ¿Quieres? Juan Pablo, nunca me habías tratado así. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Yo nunca te traté como realmente te mereces. Ay, no, sí. En la cama, ¿te acuerdas? Me encantó, Juan Pablo. ¡Basta, mujer! ¿Qué no te das cuenta? Tu mirada, tu sonrisa, tu forma de andar es una completa vulgaridad. No tienes nada de sensual. De hecho, eres una completa traducción de lo que se espera de una mujer sin clase, sin educación, ridículamente pretenciosa y baja, muy baja. Y si algún día llegaste a pensar que yo llegué a sentir algo por ti, pues déjame disculparme por haber sido tan caballero y tan educado contigo, de no habértelo dicho antes. Pero el único sentimiento que me provocas aquí es asco. Quien nació para lagartija no le llega ni a los tobillos a la víbora del Nilo. Llegó la hora, campeón. Y en breves instantes estaremos presenciando el combate entre Jorge Muralla y Máximo Durán. Bárbara. ¿Está todo bien con nuestro campeón? Sí. ¿Todo bien? ¿No quieres estar allá adentro con él? Él se concentra mejor solo. Perdón. ¿Estás segura que no pasa nada? Perdón. Lo que pasa es que me pongo muy nerviosa antes de las peleas. Me voy a mi silla. Máximo. En una hora, campeón. Ya está casi listo. Huele delicioso. ¿Puedo probarlo? No. Nada de eso. Primero vas a tener que esperar que llegue nuestro invitado especial. Hablando de eso, Mac, ¿qué no Kiki ya debería de estar aquí? Lo juro. Para mí, Bárbara es la mujer más venenosa del mundo. Es peor que una cobra. Pero después de lo que pasó, yo ya no sé... Besaste a Bárbara y descubriste que no la odias. Descubriste que todavía la quieres. No puede ser. Me temo que sí. No puedo seguir queriendo a Bárbara. ¿Estás seguro? Todo sigue igual, ¿verdad? Estoy llamando a mamá, pero tiene el teléfono apagado. Bueno, entonces intenta llamar a la mamá de Patty o al papá o qué sé yo, por Dios. Alguien tiene que saber algo. Su hija está bien. Ay, gracias, Virgen Santa, gracias. Pero con el susto y la caída, ella sufrió un aborto natural y perdió el bebé.
Perdió el bebé. Lo siento mucho. Pero eso no le impide que ella después pueda tener los hijos que quiera. ¿Pero ella está bien, doctor? Físicamente sí, pero perder un bebé es muy difícil. Ella necesita el apoyo de todos ustedes. Sí, por supuesto. Reinaldo, mi amor, vamos a transferir a nuestra hija a una clínica particular. Quiero que nuestro médico la examine. Sí, por supuesto. No se preocupe, señora. Ella solo tiene que pasar la noche aquí. Mañana se puede ir para la casa. ¡Maravilloso! Eso quiere decir que nuestra hija está bien, mi amor. Me disculpa, ¿eh? Qué crueldad, Dios mío. ¿Por qué a veces es tan difícil entender la vida? Ay, la vida es justa, científica, selección natural. ¿Ya habías escuchado hablar de eso? Estoy segura que no. Escúchame bien. Si la vida se llevó a mi nieto, es porque la vida quiso librar a mi hija de esa pesadilla. Sencillo. Entonces era eso lo que le estabas pidiendo a la Virgen, ¿no? Que tu hija perdiera al niño. Al parecer, tu virgencita tampoco quería el bastardo. Así. ¡Ah! Te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Nunca, ¿me escuchaste? Nunca te atrevas a hablar mal de la Virgen. Si mi nieto murió, ahora nada parece tener sentido. Pero puedes estar segura que después ella va a encontrar la manera de explicarlo todo. Reinaldo, haz algo. Tú viste que ella fue la que empezó. Cállate, por favor, cállate. ¿No te escuchas cuando hablas? ¿No te das cuenta que eres tú la persona que ofende? Las palabras también hieren. Entonces, deja de hablar porque ya me lastimaste lo suficiente. Esta mujer no es nada, ni siquiera con todo su dinero. Puedes vomitar todo lo que quieras, darme 1000 bofetadas, pero nadie va a cambiar lo que ya está hecho. Ni tú, ni yo, ni tu virgencita. Nadie. El destino de Patricia lo va a trazar ella y nadie más. Es gracioso que seas tú la que diga eso. Porque para alguien que le encanta controlar la vida de todo el mundo, ¿eh? Ay, qué tonta eres. Por favor, basta, que no se dan cuenta dónde estamos. ¿Qué les pasa? Nadie logra cambiar a nadie. Si yo tuviera ese poder, ya estarías en China, encerrada en una jaula de ositas panda. ¿Se puede saber qué fue lo que te hice para que me odies tanto? Y eso, que esto no termine aquí. Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar después de todo lo que tu hijo le hizo? Que Patricia va a decidir por ella misma. Va a decidir que nunca más va a volver a ver a ese vividor ni forrado en oro. Patricia desea ver a uno de ustedes. Ay, claro, a mí, naturalmente. Si su nombre es Griselda.